Limberger. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, Radio Te Salvamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por llamar, Raúl. Pero muy bien, bueno, mucho se está hablando de no haber octubre sin septiembre, tanto para el oficialismo como para la oposición en el marco de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, y algunas cuestiones que quedaron. ¿Usted recuerda, Diego, algún momento que se haya cortado la luz y eso posibilitó que se extienda la presentación de candidatos? No, eso es insólito. Eso solamente puede pasar en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que la justicia bonaerense es una justicia, digamos, puesta prácticamente por gobiernos peronistas, por lo tanto es un clásico hazme reír del mundo, ¿no? Es insólito. Además, no es que se cortó la luz y dijeron, bueno, estiramos una hora más para compensar, ¿no? Como si fuese un partido de fútbol y, no sé, por un lesionado adicionan 2 minutos. No, acá directamente dijeron, bueno, mañana a las 2 de la tarde, tranquilos, váyanse a casa. O sea, la ley electoral está para unos y para otros no. Pero me imagino que eso en todas las provincias, eso pasa en casi todas las provincias, ¿no? Claro. Lamentablemente es así. Son flexibles, digamos, pero bueno, más allá de eso, que era el hecho de color de lo que llevó, vamos a lo que es la situación política en sí. Aparentemente, en todos los frentes quedaron heridos y sectores que ocurre también, que los cierres de listas pues suele pasar. Suele pasar. ¿Qué análisis hace del cierre que hizo el oficialismo con el PRO? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es en el caso del oficialismo, me llamó mucho la atención cómo se profundizó la guerra, que ya directamente es una guerra, digamos, a cielo abierto entre los carinistas de Karina Milei y los santiaguistas de Santiago Caputo, el mago del Kremlin, ¿no? Ahí hubo cosas tremendas. O sea, Santiago Caputo, que es el que maneja, digamos, todos los trolls, mandó a los trolls, yo diría, a ver, si esto es realmente una reacción calculada y fría, y no sé, no me animo ahora a hacer un pronóstico, decir eso se cortó y se terminó, pero está muy cerca de pasar, ¿no? Porque lo que vimos en Twitter es impresionante. Ahí, no sé, yo no leí todo lo que hay en Twitter, pero por ejemplo un perfil de Twitter directamente recordaba ahora después de 2 años de gobierno, recordaba que Sebastián Pareja es un funcionario, o era un funcionario de Kicillof. Claro. Hay que repetir esto, porque a veces no queda claro. Sebastián Pareja es el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, y es un exfuncionario de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No es el único, hoy por hoy, de las banderas de Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Después está la funcionaria que era de Desarrollo Humano, que era ultra kirchnerista, que inclusive se sacó Leila Gianni, ¿no? Exacto. Leila Gianni. Bueno, sí, de ultra kirchnerista pasó a ser ultra libertaria, y seguramente que muchos de ellos en algún otro gobierno serán ultra de ese otro gobierno, ¿no? No pasó acá, no está pasando acá, Diego, digamos. La candidata a intendente por la Libertad Avanza llegó a la viceintendencia con el kirchnerismo tiempo atrás, y el candidato a gobernador Libertad Avanza pasó por todos los partidos políticos. El Partido Nuevo, un sector del peronismo fue concejal, llegó a la banca a través de otros lugares, o sea, pasa en el armado en todo el país. Impresionante. Acá en Buenos Aires lo que la verdad que sorprende de Corrientes es, cómo el gobernador Valdés movió a sus fuerzas en el Congreso a acompañar a Milei, y cómo Karina Milei le pagó con dándole una lista propia, ¿no? La verdad que acá en Buenos Aires por lo menos eso sonó muy fuerte. Claro, el problema es que la Libertad Avanza, te cuento un poco, digamos, la Libertad Avanza quería muchos lugares. El gobierno de la provincia lo que le ofreció es, como siempre pasa en los acuerdos de provincia de Corrientes, no le interesa mucho la legislatura nacional,
históricamente, porque o sea, el gobierno de Corrientes hizo su acuerdo en su momento con el kirchnerismo, entregó los legisladores nacionales, bueno, con Macri entregó los legisladores nacionales, y quería lo mismo la Libertad Avanza. Pero la Libertad Avanza quería encabezar la lista de diputados, quería la intendencia. O sea, entonces llegó un momento que dijeron no, basta. Y bueno, y ahí cortaron la relación. Claro. Y la respuesta del gobierno de la provincia fue justamente que los senadores automáticamente votaron en contra del gobierno nacional. Totalmente, sí. A ver, ni una actitud ni la otra le sirve al país, ¿no? Convengamos. Obviamente. Pero es una demostración de que políticamente lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Milei es muy torpe y está que, bueno... Otro ejemplo, en el día de hoy estuvo la ministra Bullrich acá en Corrientes, histórica amiga de tanto de Gustavo Valdés, ahora en su momento de Ricardo Colombi, claro. Tuvo un fuerte apoyo por parte de la provincia de Corrientes en su interna con Rodríguez Larreta, y hoy llega levantando otras banderas, digamos. Claro, sí, no, es muy complicado. Bueno, todo esto se lo ve, el correlato de esto se lo ve no solamente en las encuestas de opinión pública, sino que se lo ve en los mercados, ¿no? O sea, la inestabilidad en los mercados sigue, y bueno, esto no es bueno, porque lo que quiere ver todo inversor es solidez, y solidez política en un gobierno que tiene que, si se quiere hasta sobreactuar, solidez política. Y ellos entienden que la solidez política es otra cosa, es pelearse con todo el mundo, imponerse, y bueno, es muy difícil con un escarbadiente imponerse con nada. Te interrumpí para antes que me olvide. Mencionaste los mercados y mencionaste el tema de la inestabilidad política. Te consulto, es una lectura que hice en su momento y tal vez sea una lectura errónea, pero comenzó la turbulencia de los mercados, inclusive se conoció lo de la calificación de los mercados internacionales, en coincidencia con la famosa marcha en apoyo a Cristina. ¿Ahí los mercados tuvieron miedo de que el kirchnerismo no está muerto? ¿Se puede leer así o no? Sí, totalmente. Hay que leerlo así, lamentablemente. El kirchnerismo no está muerto, todos ven cómo Cristina se mantiene vigente, presa, todos ven cómo, en todo caso, la alternativa a Cristina puede ser un Kicillof, que es un continuador en lo económico de la línea de Cristina, ¿no? Y obviamente lo ven a Milei y ven un gobierno políticamente inestable, con falta de estrategia, lo que pasó con el cierre de listas, con esta pelea interna entre Karina y Milei. Imaginémonos, al mundo se le transmitió un triángulo de hierro. Bueno, ya no es más un triángulo, ahora son dos. Claro. Entonces, algunos dicen que volvió a ser un triángulo, pero cambiaron uno de los elementos. Porque algunos especulan con la incorporación justamente por la posibilidad de que sea candidata a senadora de la propia Patricia Bullrich, en vez de Santiago Caputo. Sí, puede ser, sí, es una posibilidad, pero de todos modos, muy inestable el gobierno, por lo menos lo que transmite el gobierno, muy inestable en su armado, inestable, hasta te diría psíquicamente, ¿no? Que es lo que miran un poco, ¿no? ¿Cuál es la estabilidad emocional del número uno? Y nosotros hicimos una encuesta así entre el sector de la comunicación, que son los que asesoran en ese sentido a las empresas, y bueno, no, la estabilidad o inestabilidad emocional del número uno es un factor. Salió una encuesta con respecto, se viralizó por lo menos, no sé si ustedes llevan del tema de la opinión pública, que está subiendo, el grado de desaprobación del gobierno nacional, que ya superó el 50%. Sí, claramente, está subiendo, y además hay un dato, o dos datos que hay que tener en cuenta, que son de una forma indicativos del futuro de la aprobación de Milei, que es las expectativas que tienen los argentinos en el futuro económico. Y normalmente hasta ahora venía dando con altibajos que la gente tenía fe
en el programa económico de Milei. Y la verdad que esto se dio vuelta, la última de D'Alessio Olvera está publicada la semana pasada, lo mismo la de Opina Argentina de Facundo Nehamkis, dan números muy parecidos, donde hay más desconfianza en el futuro, donde la gente, a la pregunta de cómo cree que va a estar la economía argentina dentro de un año, hay más gente que la ve peor que mejor. Pero lo más curioso de todo, que es lo que a mí me llamó la atención, es que a la pregunta de cómo está usted comparado con el año pasado, y la verdad que no hace falta pensar mucho para decir, bueno, la gente obviamente un poco mejor está, algunos no tanto, otros un poco mejor, pero la verdad que el año pasado fue un año muy duro para todos los argentinos, y la mayoría cree que hoy está peor que el año pasado. Claro, pues yo creo que lo cual a mí me dejó... Diego, creo que son las consecuencias, no nos podemos recuperar porque... Es la percepción de que la cosa está mal. Pasa que, te doy un ejemplo claro que es la gran discusión. El gobierno de la provincia acá aplica aumento con respecto a los índices de inflación, que 1 o 2%, entonces hay una recuperación, entre comillas, del salario con respecto a esos índices. Cuando yo pregunto me dicen, nos tenemos que basar en algún índice y toman el índice de inflación, que no es el índice del supermercado. No, obvio. El supermercado tiene otros costos, los servicios tienen otros costos, y esa yo creo que es la variable también en la sensación de la gente. Hablando con mi entorno, perdón, Diego, con mi entorno, cuando salió los índices de inflación de la semana pasada, automáticamente me decían, cometen los mismos errores del año del gobierno anterior, nos están mintiendo. Ya, la gente no cree más. Sí, la gente no cree más, cosa que para mí es un error, porque yo creo que el INDEC está dando cifras correctas. Lo que pasa es que cada uno tiene una inflación diferente, y obviamente lo que está pasando con los servicios, que para la inflación, digamos, para el índice de inflación es más o menos 1/3, es que están subiendo mucho más, es que las actualizaciones de los servicios públicos siguen. Y siguen por encima del promedio de la inflación, con lo cual para lo que es clase media baja, la inflación se siente más. Obviamente que es cierto que en alimentos por ahí no subió tanto, pero la gente no lo percibe así. Claro, y otro ejemplo, nosotros no tenemos gas natural, no tenemos otro sistema que sea transporte, que sea camiones, digamos, en esta parte del país, y aumentó 2 veces también el combustible, y el aumento acumulado se llega a casi el 5%, que el comerciante ya no tiene capacidad de absorberlo, o sea que lo traslada. No tiene capacidad de absorberlo por dos cuestiones, por el tema de rentabilidad que redujo al mes, y por otro, pues no hay capacidad, no hay venta, entonces no puede absorber más. Y eso se traslada también, o sea, en un mes tuvo un 5% de incremento. No, y la realidad es que la opinión pública está tratando de percibir lo negativo más que lo positivo, y eso es lo que hace esta doble, lo que yo llamaría la doble Nelson del gobierno, ¿no? Bajas expectativas con respecto al futuro, eso es un dato muy malo para una elección que viene dentro de 3 meses, y por supuesto la percepción de que estamos peor es una señal de que se acabó la buena onda que había con el gobierno de la paciencia que fue bastante larga que tuvo el gobierno de Milei. Entonces, estas peleas realmente son complicadas, ¿no? Porque se perciben por la gente como una debilidad del gobierno que genera dudas en la gobernabilidad, no solamente de los mercados, sino la gente común, que le llega, che, ahí arriba después del cierre de listas se están matando entre los asesores del propio Milei. Claro. Y lo que la gente ve, son 3 gatos locos que se pelean entre ellos. Eso es muy complicado. Y el resultado fue nuevamente la renuncia de otro funcionario, y siguen renunciando el día de hoy, digamos, sí. El jefe asesor. Sí. Y va a haber más, lamentablemente. Como siempre, el día que se vaya Santiago Caputo o el ministro de Economía, como algunos dicen, va a estar complicado para el gobierno, muy complicado. No creo que el ministro de Economía se vaya antes de las elecciones.
porque eso sí sería un cimbronazo y habría que encontrar un nombre fuerte. Hasta ahora lo que se escucha es que bueno, que la alternativa de Milei sería Sturzenegger. Habría que ver cómo lo toman los mercados, pero no creo que eso pase antes de las elecciones de octubre, porque sería un cimbronazo muy fuerte, mucho ruido en los mercados. Lo pagamos nosotros, lo paga el de a pie, digamos. Por supuesto, pero también, bueno, antes de una elección lo termina pagando, por supuesto, el gobierno en inestabilidad, baja de votos. Claro. Diego, ese es el problema. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por llamar, Raúl. No, por favor. Hasta acá, Diego de Limberger, recordemos, tiene que ver uno de los analistas políticos más importantes del país. 32 minutos pasaron de las 7 de la tarde.